terminamos cerrando la Epifanía. Y estábamos hablando de cuántas cosas intentarán interponerse entre nosotros y el Señor. Cuántas cosas intentarán interponerse. Y estábamos hablando de que Satanás hará todo lo posible por desviarnos de Jesús, de nuestro camino de regreso a casa. Y habíamos dicho que incluso cualquier cosa que nos distrajera trabaja en contra de nuestro progreso espiritual. Porque la distracción, en última instancia, decíamos, era pérdida de tiempo. Era pérdida de tiempo. Recuerden que iniciamos diciendo que habíamos nacido en este mundo con una misión. ¿Recuerden? ¿Nuestra misión cuál es? Arrastrar al paraíso a cuanto podamos con nosotros. Esa es nuestra misión. Y cualquier cosa que nos distraiga de esa misión va en detrimento de esa misión. Es pérdida de tiempo en última instancia. Hay cosas que, incluso sin ser pecado, ¿recuerdan? Estamos hablando de eso. Se consisten, o constituyen para nosotros pérdida de tiempo y nos estorban la misión. Vamos al último párrafo que nos habíamos quedado en esto. Por eso, la decisión de renovarse, de ser renovado, de comprometerse con la santidad, con la lucha contra el pecado, ha de ser hecha ahora, continuamente, mientras dure la gracia y nuestro Señor Jesucristo esté rogando en el santuario del cielo por nosotros. Y es el pasaje que leíamos en Hebreos, ¿se recuerdan? Es un pasaje muy poderoso, vamos a volverlo a leer, porque cuando venga como juez ya no habrá oportunidad alguna. Recuerden que estábamos hablando de, y poníamos un ejemplo, ¿no? El arca de Noé. ¿Recuerdan? Hablamos del arca. Mientras el arca estuvo en construcción, hubo tiempo de arrepentirse. Duró el tiempo de la gracia para esa generación. ¿Qué pasó una vez que Dios mismo en persona cerró la puerta del arca? ¿Recuerdan? Nadie más la pudo abrir. Y recuerden que decíamos, ¿no habrá sido el caso de que algunas de las personas que quedaron fuera habrán golpeado el arca de madera para entrar? No tenemos idea, el texto no lo dice, y recuerden que cuando la Biblia no dice algo no tenemos la más mínima idea, pero lo más probable es que sí. Recuerden el ejemplo de Esaú, que también se nos leía, ¿no? Esaú, después que vendió la primogenitura, cambió el mundo venidero por el mundo presente, dice, no pudo alcanzar la bendición, aunque la procuró, como dice el texto, con lágrimas, aunque lloró por ella. Por eso, mientras dure el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo de comprometernos y comprometer a cualquiera con la santidad, de luchar contra el pecado. Porque hoy todavía el Señor Jesús, que ha entrado en el santuario verdadero en los cielos, cargado por su sangre, recuerden lo que dice ese pasaje de Hebreos, ¿no? Está rogando por nosotros. Vamos a leer ese versículo, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el Salmo 95. Y la epístola de los Hebreos en ese pasaje nos dice, hoy es el día, hoy es el día. No podemos esperar a mañana, hoy es el día. Hoy es el hoy, valga la redundancia, en que Jesús está rogando por nosotros. Recuerden el pasaje de Hebreos, dice, Él traspasó los cielos, Él entró en el santuario verdadero y vivo a través del velo, a través de su carne, y está rogando por nosotros. Vamos a recordar el rito del templo. El rito del templo. Cuando
las personas entraban al templo, recuerden que entraban los sacerdotes al lugar santo, ¿no? Recuerden cómo se describe el templo en el libro de los Reyes. Las paredes estaban cubiertas ¿de qué? Decía, de palmeras y de flores. Y lo que se enfrentaba a la persona cuando veía, ¿no? Eran dos cortinas gigantescas con dos querubines bordados que las alas se tocaban y tocaban las paredes del templo. Ese es el templo de Salomón. Es muy curioso, porque cuando las personas llegaban, los sacerdotes entraban en el templo, entraban a un jardín. Recuerden, el regreso al paraíso de Dios. Pero cuando se acercaban a la presencia de Dios que estaba en el arca, había algo que le impedía llegar a la presencia de Dios. ¿Qué era? Los dos querubines que estaban en las cortinas. Y era una y otra vez el recuerdo de Génesis. ¿Se recuerdan? Dios puso los querubines para guardar el camino del árbol de la vida. No era posible ya regresar al paraíso porque habíamos caído. Y había una espada que se revolvía, ¿recuerdan? Para guardar el camino del árbol de la vida. Con todo, en el templo de Salomón, una vez al año, esos querubines dejaban pasar al sumo sacerdote por una causa muy grande. Iba cargado con la sangre del cordero sacrificado en el gran día de la expiación. Y aún en aquel tiempo en que Jesús no había muerto todavía, estaba la promesa. Una vez al año, los querubines dejaban pasar a una persona por causa de la sangre que iba llevando, que simbolizaba la sangre del Señor. Pero recuerden algo muy grande. El día que Jesús murió, en el momento que Jesús murió, a la hora del sacrificio de la tarde, ¿qué pasó? El velo se rajó de arriba abajo. Dios rajó el velo. Los querubines ya no tenían la función, recuerden, de impedir el camino al árbol de la vida, porque alguien había cumplido el sacrificio y había abierto el camino al árbol de la vida para siempre. Y esto es lo que cantábamos ahorita, ¿no? Que podíamos entrar a la presencia de Dios. Lo cantábamos ahorita en el coro. Y Jesús, dice Hebreos, entró al santuario real en el cielo para orar e interceder por nosotros. Y aún intercede por su iglesia continuamente, a cada momento. Con una sangre, como dice la epístola de los Hebreos, que habla mucho más alto que la sangre de Abel. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Dios vino a hablar con Caín. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dijo? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de Abel gritaba y Dios había escuchado y vino a hablar con Caín. Y dice los Hebreos, la sangre de Jesús grita mucho más alto que la sangre de Abel. Grita mucho más alto. Y tenemos que pensar en esto porque el tiempo de la gracia está. ¿Cuántas personas, y hablábamos eso con los niños hoy, ¿no? En el momento de las ofrendas, de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas que conocemos, familiares, amigos, vecinos, no están hoy con nosotros aquí? Ya hemos visto y hemos hablado del destino que les aguarda. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Todavía es el tiempo de la gracia. Cristo aún está rogando por nosotros. Cuando Jesús regrese como juez, el tiempo de la gracia se habrá acabado para siempre. La puerta del arca se habrá cerrado por la mano de Dios. Y recuerden lo que dice, el que hable y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y eso es tremendo. ¿Quién abrió el camino hacia el cielo? ¿Quién abrió el camino de regreso al paraíso? Jesús. El velo se rajó y curiosamente el Evangelio lo enfatiza de arriba hacia abajo. Un hombre no cortó el velo hacia arriba, Dios lo rajó hacia abajo. Por tanto, para los creyentes el camino está abierto, tan abierto que nadie lo puede cerrar. ¿Recuerdan? Lo dijimos el día de acción de gracia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero lo mismo ocurre al revés. Cuando el Señor regrese, la puerta se cerrará. Y así como nadie pudo cortar el velo hacia arriba, nadie podrá abrir la puerta. Nadie podrá abrir la puerta. Y vamos a verlo con el Antiguo Testamento otra vez. ¿Qué pasaba o qué hubiera pasado si alguien que no fuera el sumo sacerdote
o él mismo incluso, fuera del día de la expiación, o en el día de la expiación incluso, sin llevar la sangre del cordero del sacrificio, se hubiera atrevido a traspasar los querubines en el templo. ¿Qué le hubiera pasado? Hubiera muerto. De hecho, Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, no se atrevieron ni siquiera a traspasar la cortina, solamente ofrecieron fuego extraño en la presencia de Dios. ¿Y qué está escrito en el Levítico? Fuego salió de la presencia de Dios del arca y los consumió. Y tenemos que pensar en esto porque únicamente Él es la única oportunidad. Y la única oportunidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Cuántas personas que conocemos no están hoy con nosotros? Si tuvieran una enfermedad y un dolor inminente, ¿acaso no los habríamos llevado al médico? En eso se demuestra el amor, ¿no? Que cuando alguien tiene un dolor inminente, llevarlo al médico. El problema es que teniendo la enfermedad más incurable que uno solo puede curar, el Señor no los hemos arrastrado aquí. Y tenemos que pensar en esto, todavía es el tiempo de la gracia. En eso se demuestra el amor. En arrastrar a la gente a la iglesia. Hoy la cultura del mundo, vamos a decirlo de alguna manera, es la cultura de, en un sentido, vamos a llamarle, no es la palabra, pero bueno, tolerancia. Todo el mundo tiene que tolerar como son los demás. Todo está muy bien. Y entonces se nos dice, lo mejor que puedes hacer por un no creyente es dejarlo que sea feliz, dejarlo en paz. Al contrario, eso es lo peor que podemos hacer por una persona. La experiencia de los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés fue esa. Ellos dejaron a los judíos que no conocían a Jesús en paz. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron por Jerusalén gritando a voz en cuello en todos los idiomas de todas las personas que estaban allí. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor y que se había levantado a los muertos y que el Mesías había llegado. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Por qué apedrearon a Esteban? Porque no dejaba a los judíos en paz. ¿O sí? Lean el texto de los Hechos. ¿Qué hacía Esteban? Continuamente les enseñaba, incluso en la sinagoga, que Jesús es el Cristo. Y le costó la muerte, pero a muchos les costó, o les causó la vida. Y tenemos que recordar esto porque lo que mejor podemos hacer por las personas es no dejarlos en paz, arrastrarlos a la iglesia. Ojalá alguien fuera arrastrado violentamente a la iglesia y creyera. Salvaría su vida. Salvaría su vida. Vamos para la próxima. Sí, perdón. No cambia. Ahora, tenemos que pensar en esto, porque es una pregunta que pudiera surgir. Si estamos justificados por nuestros pecados, si el Mesías ha llegado, si el sacrificio ha sido pagado, ¿qué tiene que ver el infierno con el creyente? Las advertencias del Espíritu Santo de Dios en su palabra y el énfasis que puso en ello nuestro Señor Jesús deberían hacernos primero reflexionar seriamente, muy seriamente, en si estamos realmente preparándonos y preparando a nuestra familia, amigos y conocidos para la eternidad. ¿Realmente estamos preparándonos para la eternidad? A veces nuestro cristianismo se limita en venir a la iglesia y sentarnos en el templo. ¿Es suficiente? Aquí el punto que estamos discutiendo no es solo si nosotros mismos seamos salvos o no. Es un poco más allá. Todo cristiano tiene una misión. Todo cristiano pasa o no pasa por la fuente bautismal.
¿Qué significa el bautismo en estos términos? No vamos a hablar de la remisión de los pecados, vamos a hablar un poco más. Significa ser constituido con el triple oficio de Cristo. ¿Recuerdan? Rey, profeta, sacerdote. Los padres de la iglesia en el siglo II tuvieron unos padres que se dedicaron a explicar el cristianismo a los demás, se llamaban los apologistas. Y ellos escribían: el alma del mundo son los cristianos, porque todavía hay cristianos en el mundo no se ha acabado. ¿Se recuerdan lo que dice el Apocalipsis? En el capítulo, debe ser el 5, dice: las almas debajo del altar le dicen: ¿hasta cuándo, oh Señor Dios Todopoderoso, no vas a vengar nuestra sangre de los que están en la tierra? El Señor les pide un poco más de paciencia hasta que se complete el número de los creyentes en la tierra. ¿Qué pasa cuando el último de aquellos que van a ser salvos se complete? Cuando el último de los cristianos, de los que van a ser cristianos, crea. ¿Qué pasará? El Señor regresa. Se acabó esta etapa intermedia entre paraíso y paraíso. Se acabó. Y ellos decían: todavía, porque todavía hay cristianos que van a creer, el Señor no ha regresado. O sea, los cristianos son el alma del mundo, decían ellos, porque son los únicos que con sus oraciones mantienen el mundo y hacen posible la vida. Son los únicos que adoran a Dios verdadero. Y cuando el último de ellos, o sea, crea, este mundo se acabará y todas las bendiciones de Dios que los no creyentes disfrutan acabarán para siempre. Y tenemos que pensar en esto porque haber sido constituido rey implica esto. Implica gobernar todas las cosas para la gloria de Dios. Haber sido constituido profeta en el bautismo implica hablar las palabras de Dios a otros. Y haber sido constituido sacerdote en el bautismo implica atraer a otros a Cristo, vincularlos, reconciliarlos. Ahora, ¿en qué medida estamos haciendo eso por aquellos que nos rodean? ¿En qué medida estamos siendo consecuentes con nuestros compromisos bautismales? ¿Hasta qué punto estamos siendo reyes, profetas y sacerdotes de este mundo? Fíjense que no estamos hablando de si somos salvos o no. Estamos hablando de en qué consiste nuestra vida cristiana, nuestra misión. ¿La estamos haciendo? Hay 6 efectos que pensar en la eternidad, en el infierno, con que el Señor amenaza en un sentido a los que no han aceptado a Jesús, debiera producir en nosotros. Primero, hacer morir el pecado en nosotros. Hacer morir el pecado. Cuando decimos el credo, ¿cómo comenzamos el credo? ¿Cómo dice el credo al principio? Creo en Dios Padre, ¿qué? Todopoderoso. ¿Estamos seguros que Dios es todopoderoso? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo hacer morir el pecado en nosotros? ¿Acaso no está escrito: mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo? ¿Está escrito o no? Primera de Juan. ¿Qué pasa? Que cuando leemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, siempre lo vemos como para afuera, como si alguien me hace algo, no importa, no me podrá vencer porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y para adentro? ¿Y para adentro? Mayor está en nosotros que el que está en el mundo. Eso debiera darnos confianza para luchar contra el pecado y hacer morir el pecado en nosotros. ¿Qué dice la epístola? Haced pues morir en vosotros, y una larga lista de cosas. Y dice también: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestra persona, en la traducción más moderna. ¿Qué dice el tercer artículo del credo, el que habla del Espíritu Santo, el credo de Nicea?
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Cuántos señores hay? Y señorea sobre todas las cosas. ¿Hay algo que se escape del señorío de Dios? No. ¿El Espíritu Santo habita o no habita en el creyente? ¿La iglesia es templo o no del Espíritu Santo? Y nuestro cuerpo también está escrito. ¿Cómo es posible que demostremos tan poco señorío del Espíritu Santo a veces en nosotros? Hacer morir el pecado. Este debe ser nuestro compromiso. Nuestro compromiso. ¿Qué significa el bautismo? ¿No significa acaso que hemos muerto para este mundo y hemos renacido para el venidero? Sepultados juntamente con Él en el bautismo. ¿Recuerden? San Pablo le habla así, para que después nos levantemos una nueva criatura. Recuerden, Romanos 12 nos habla acerca de eso. Vamos a buscar este pasaje que es en el Sermón del Monte, Mateo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Quien lo encuentre, que lo lea. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pasaje lo hemos leído varias veces, ¿se recuerdan? Fíjense que ese pasaje no lo dice un hombre sabio, no lo dice un filósofo estoico, no lo dice un filósofo, no lo dice Confucio, el filósofo chino, lo dice ¿quién? El Salvador, pero por demás, el juez de vivos y muertos, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Tenemos que estar convencidos que el pecado no entrará en el cielo. No tiene cabida, no tiene cabida, no cabe, no cabe. ¿Cómo es la puerta, dice el Señor, ancha o estrecha? La puerta es estrecha. Recuerden lo que hablamos, por la puerta estrecha no caben muchas cosas. ¿Qué pasa con una persona que tiene que pasar por una puerta estrecha y tiene 4 abrigos gordos uno encima de otro? ¿Podrá pasar? Quizás se trabe y tenga que empezar a quitarse como una cebolla, capa y capa y capa, hasta que solo lo verdadero quede. Solo lo verdadero quede. Y por el contrario, si el pecado será echado en el infierno, el horno de fuego, quien se empeñe en permanecer unido a él, seguirá esta misma suerte. Por eso el Señor dice, es preferible que se pierda un miembro que cuando ese miembro sea echado al infierno, todo arrastre todo el cuerpo con él. Es una lógica bien grande, ¿no? Ahora, la renovación es la consecuencia, aunque no la causa ni el medio, evidentemente, para entrar al cielo. ¿Cuál es la causa para entrar al cielo? La gracia de Dios. El regalo de Dios. ¿Cuál es el medio para entrar al cielo? La fe, también por demás, un regalo de Dios, un don del Espíritu Santo. Es un fruto, uno de los frutos. Pero la renovación es la condición. Porque el Espíritu Santo no nos fue dado en vano. Es fuego consumidor. ¿Alguna vez han tomado varios materiales, pensemos, a la vez? Madera, tela y papel, y lo han echado en el fuego. ¿Se les quema? ¿Se les quema o no? ¿Por qué? Es la naturaleza del fuego. El Espíritu Santo, ¿qué se nos dice? Es fuego consumidor. Y la epístola de Pedro, y de hecho en otros pasajes se nos dice que los cristianos son refinados por fuego. ¿Para qué? Para que vosotros seáis refinados como el oro, que también se refina en el fuego, para ser limpiados de todas las impurezas.
Y tenemos que pensar en esto. El Espíritu se nos dio para renovarnos. Y es la condición para entrar al cielo. Recuerden que también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, la renovación es la única consecuencia posible de la fe verdadera. Cualquiera puede intentar renovarse y ser mejor persona. En alguna medida quizás lo logre. Nadie podrá lograr hacerse a sí mismo nuevo. Eso es un don de Dios. Alguien que no haya nacido puede decidir nacer solo por sí mismo. Así nadie por sí mismo puede decidir hacerse nuevo. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Solamente lo hace Dios. Ahora, una persona cuando tiene discernimiento puede aplicarse a aprender más. ¿Sí? Lo que era imposible para él, que era nacer, ya alguien lo hizo por él. Y si por demás tiene maestros que los enseñen a escribir, por ejemplo, la persona podrá aprender a escribir. ¿Sí? Aunque no podía nacer, una vez que nació y creció algo, puede aprender a escribir siempre que tenga alguien que lo enseñe. ¿Tenemos un maestro que nos enseña? ¿Quién es nuestro maestro? El único que tenemos, Jesús. ¿Tenemos un Espíritu que nos guía toda la verdad? ¿Sí? ¿Tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu? ¿Sí? Y por demás, Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por tanto, hacer morir el pecado es la única consecuencia posible de la fe verdadera. Piensen en esto y recuerden siempre, Jesús no murió para dejarnos en este mundo. Él murió para hacernos regresar a casa. Todo el Antiguo Testamento habla una y otra vez acerca de eso, y el Nuevo por demás. Y el Nuevo por demás. Recuerden el velo del templo que se rompió. Vamos a pasar para la próxima. La señal de haber recibido el Espíritu Santo y ser hijo de Dios es hacer morir el pecado. Vamos a buscar ese pasaje, 1 de Pedro 1, 4 y 5. Primera de Pedro 1, 4 y 5 y Juan 17, 12. Quien lo encuentre igual que lo lea. Ajá. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en mi nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y el próximo? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjense, el Señor ahí está rogando por nosotros. Y eso es lo que nos da la fe de que estamos seguros una vez que hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Él ruega por nosotros. ¿El Padre le negará algo al Hijo? No. O sea, eso lo tenemos. Sin embargo, ¿qué dice 1 de Pedro 1, 4 al 5? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo perfecto. Sin embargo, todavía estamos en el mundo, pero guardados para una herencia que no puede marchitarse y que está reservada en los cielos para nosotros. Es cierto que estamos seguros una vez convertidos. La Biblia nos lo acaba de atestiguar, pero la conversión significa renovación. Una nueva criatura. ¿Se recuerdan? Si alguno está en Cristo, ¿cómo está? Nueva criatura es. ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las últimas palabras del Señor, de la voz que se oye en el trono, en el Apocalipsis, son: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La evidencia en nosotros de que somos salvos es la perseverancia en un esfuerzo constante por renovarnos por la gracia del Espíritu de Dios.
Recuerden, ¿cuál es la señal última de que somos creyentes? La perseverancia de los santos. Y en última instancia es un regalo de Dios, porque nadie puede perseverar en la gracia, recuerden, a menos que reciba el auxilio constante del Espíritu de Dios, porque ni siquiera podemos hacer el bien por nuestras propias fuerzas. ¿Lo recuerdan? Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Si la salvación consiste en cancelar el pecado, y esto es así porque Él canceló el pecado con su muerte, y hacernos nuevos para regresarnos al paraíso, quienes aspiran a entrar en Él deberían asegurarse de que el pecado esté siendo cancelado en ellos. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado tiene que estar siendo cancelado en nosotros. Cancelado. El pecado es mucho más serio y relevante de lo que creemos, tanto que costó la vida del Hijo de Dios acabar con él. Si el pecado fuera cosa de poca monta, con un plumazo se hubiera borrado del mundo. Pero hizo falta la sangre del unigénito Hijo de Dios para borrar el pecado. Y la promesa de Romanos 8:13 implica que la prueba de que no vas a ir al infierno es tu actitud ante el pecado. ¿Y qué dice Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Matar al pecado es una marca de que el cristiano ha nacido de nuevo, y si nace de nuevo, nadie verá el reino de Dios. Y eso es nuestra lucha. Por eso al principio decíamos, cuando salimos de este mundo alcanzamos paz. ¿Por qué? Porque la lucha contra el pecado ha terminado. Vamos a recordar cómo le llamamos a la iglesia. La iglesia que está en los cielos, ¿le llamamos la iglesia? ¿La iglesia? Triunfante. ¿Y la que está en la tierra? La militante. La que está luchando por que las personas conozcan a Dios, pero luchando contra el pecado. Tenemos tres grandes enemigos. Son cosas de Manuela que decimos, ¿no? Satanás, el mundo y la carne. La iglesia, mientras está en este mundo, está luchando. Cuando sale de este mundo, está en paz. Y la iglesia triunfante ha triunfado, no por ella, sino por alguien que triunfó por ella en la cruz. Y que permite, por gracia, que nosotros participemos de ese triunfo. Por tanto, tenemos que recordar esto. Juan 3:3 nos dice, a menos que el hombre nazca de nuevo, ¿qué dice el Señor? No puede ver el reino de Dios. Pensemos en esto. Si el infierno es el único lugar donde seguirá en la eternidad el pecado, cada vez que perseveramos impenitentes en el pecado, es como si dijéramos que deseamos pasar la eternidad en el infierno. Segundo efecto, el contentamiento. A veces los cristianos somos un poco descontentadizos. Nos quejamos de muchas cosas. Vamos a recordar, y yo sé que en el contexto en que vivimos nosotros, este versículo nunca es bien recibido. Dice Lamentaciones. Un recordatorio. Cuando Jeremías escribe las Lamentaciones, ¿qué está pasando? La ciudad de Jerusalén ha sido arrasada por Nabucodonosor. El templo ha sido quemado. Los vasos sagrados en que se ofrecían los sacrificios a Dios han sido robados por Nabucodonosor y han sido llevados a Babilonia. El arca, la única prenda que teníamos de que Dios estaba con nosotros, ¿qué pasó? Nunca más se ha sabido de ella. El arca donde se echaba una vez al año la sangre del cordero, ya no existe. El velo que se abría una vez al año para recordarnos que alguien nos abriría el camino al cielo, se ha consumido hasta el último hilo. El pueblo de Dios está siendo esclavo en una tierra donde no se invoca el nombre de Dios, sino solamente los nombres de los ídolos, de los demonios. Y Jeremías empieza a llorar y lamentarse,
por todo lo que ha pasado. Sin embargo, hace una pregunta: ¿de qué se lamenta el hombre que sigue viviendo? Punto y seguido. Laméntese el hombre en su pecado. La única causa por la cual tenemos que lamentarnos es nuestro pecado. Muchas veces sentimos vergüenza de muchas cosas e incluso de hablarle a otros de Jesús. Lo único que debiera avergonzarnos, ¿qué cosa es? El pecado. No hay otro motivo de vergüenza en el mundo porque Él lo hizo todo bueno en gran manera. Lo único que Él no hizo, ¿qué cosa fue? El pecado. Es la única causa de vergüenza en el mundo. La única causa de lamentarnos. Nosotros nos lamentamos de muchas cosas, con cierta razón. Pasar muchas horas sin corriente es lamentable. 10, 12, 14, 3 días, 5 días. Lo hemos pasado. Sin embargo, a lo largo de esos 5 días sin corriente, ¿en algún momento habremos pecado? Obviamente. En algún momento, cuando nos lamentábamos de la falta de corriente en 5 días, ¿nos hemos lamentado por el pecado nuestro en los 5 días? Generalmente no. ¿De qué se lamenta el hombre que sigue vivo? Que el hombre se lamente en su pecado. Y tenemos que pensar en esto. Nos debiera dar contentamiento. ¿Qué merece todo pecado? La muerte. La muerte inmediata, atroz, porque el pecado es atroz. Cuando a un padre le matan un hijo, ¿qué desea hacer con la persona que lo mató? No nos pongamos piadosos ahora y decirle que perdonarlo. Quizás con el tiempo sí. Pero el primer impulso, ¿cuál es? Desaparecerlo de la faz de la tierra y de la manera más horrible posible. ¿Han pensado que a nuestro Padre del cielo, por causa de nosotros, su Hijo murió? ¿Qué merece el pecado más pequeño? La muerte más horrenda y atroz de modo inmediato. ¿Alguno de nosotros ha muerto de algún modo atroz y horrendo por nuestro pecado? No, de hecho estamos aquí. ¿De qué se lamenta el hombre que sigue vivo? Por eso es que viene así, que el hombre se lamente en su pecado. Y esto debiera darnos contentamiento. En lugar de quejarnos, deberíamos agradecer que Dios nos haya puesto a su Hijo como oportunidad para no acabar en el infierno. Y está el pasaje ahí, Lamentaciones 3:39, este pasaje que estábamos citando. Y Filipenses 4:11 nos dice algo parecido. Vamos a leerlo. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentar cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué dice más adelante? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ajá. ¿Era un héroe San Pablo? No. La clave de todo está en el versículo 13, que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave está en el 13. No lo puse porque si no, era casi una trampa, ¿no? Era casi una trampa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deberíamos pensar en eso. Por Cristo no vamos a padecer aquello que merece nuestro pecado. Debería darnos un cierto contentamiento. Satanás se beneficia de nuestra falta de contentamiento. ¿Lo han pensado? Satanás se beneficia de nuestra falta de contentamiento. Vamos a recordar el Éxodo. ¿Se han puesto a pensar que cada vez que las cosas se ponían difíciles, el pueblo de Dios, en lugar de orar, ¿qué hacía? Lamentarse. ¿Y qué más? Murmurar. ¿Y qué pasaba después que el pueblo murmuraba y llegaba a mayores? ¿Qué pasaba? Algo grande pasaba.
Natán y Abiram se rebelaron después de una murmuración y dividieron el pueblo. ¿Y qué le pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Cada vez que el pueblo murmuraba pasaba algo. ¿Por qué? Porque se olvidaba de lo fundamental, pedirle a Dios, orar. Y volvemos a recordar lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si nuestra buena madre Eva, después de haber hablado con la serpiente, que se hubiera mirado y le hubiera preguntado a Dios, ¿tiene razón? ¿Es verdad que nos estás engañando? Si hubiera orado, ¿hubiera caído? No tenemos la más mínima idea, porque no sucedió. Pero lo que sí tenemos idea es que cuantos miraron a él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Está en el Salmo. ¿Qué hubiera pasado si cada vez que hemos caído en pecado, antes de haberlo hecho, hubiéramos pedido auxilio? ¿Habríamos caído? ¿Cómo? ¿Jamás pasó? Ajá. Amar a Dios. Ah, el mar se abrió. Ah, sí, el mar se abrió. El mar se abrió. ¿Y qué pasó cada vez que alguien le pidió ayuda a Dios? ¿Alguien le faltó? ¿A alguien le faltó? Debiéramos orar más y lamentarnos menos. Río revuelto, decimos nosotros, ganancia. Murmuración, ganancia de Satanás. No tenemos, no lo podemos poner de otra manera. Satanás se beneficia con nuestra falta de contentamiento. Y si lo pensamos, toda esta ruina comenzó cuando nuestros primeros padres, cuando a ellos no les pareció suficiente su condición bienaventurada en el paraíso. A Adán y a Eva algo les faltaba. ¿Eran perfectamente felices? Sí. ¿Por qué en un sentido empezó todo esto que tenemos ahora? Si lo ponemos de esa manera, por la falta de contentamiento. Satanás les sugirió que podían tener algo más y todo, tenían todo. Seréis como dioses. Ellos debieran haber dicho, lo que Dios nos ha dado es suficiente. Si algo hubiéramos necesitado, ya Él nos los habría dado. ¿Qué significa entonces? Si no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La falta de contentamiento, en un sentido, causó todo esto que tenemos. El pecado apareció como falta de contentamiento. Entre otras cosas, Romanos 1:21, vamos a buscarlo rápido para poder terminar este párrafo. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Esa es la historia de todas las personas mientras no han conocido a Dios. Dice, no le han dado gracias. ¿Por qué? Por lo que Él les ha dado. Sino que, queriendo más, han terminado pensando pura tontería. Dice, y por eso Dios los entregó a la fantasía de su mente. Así sigue ese pasaje de Romanos. Así siguió en el Éxodo. En Números 14:27 dice lo mismo. Léanlo si quieren en las casas. Al fin y al cabo, los que vivimos con la esperanza de una eternidad con Cristo, estamos muchísimo mejor que las multitudes que separadas de Él se encaminan voluntariamente al infierno. Por mal que estemos los cristianos, estamos mejor que los que no tienen a Cristo. Tenemos esperanza, nos encaminamos al paraíso. Los que no tienen a Cristo están peor, se encaminan voluntariamente, y eso es lo más triste, al infierno.
Vamos a buscar para terminar Salmo 86, 12 y 13. Salmo 86, 12 y 13. 86, 12 y 13. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Te alabaré, mi inmenso es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. En el original hebreo, ahí sepulcro es la palabra Sheol. Implica el lugar de los muertos, el abismo. Te alabaré. Dice, te alabaré siempre y te daré gracias. Siempre es una palabra que dura mucho o que dura poco. Si yo alabo siempre a Dios y siempre le doy gracias, ¿tengo tiempo para lamentarme? ¿Para quejarme? No, siempre es siempre. Siempre no es la mayoría de las veces. Siempre es siempre. Te alabaré siempre, siempre te daré gracias. Y si me tengo que lamentar, ¿qué dice la palabra de Dios? Lamentense el hombre en el pecado que todavía le queda. Si a la esperanza, la enseñanza del infierno y la esperanza del paraíso nos debiera ayudar a hacer morir el pecado de nosotros, nos debiera hacer sabios para volvernos a Dios continuamente. Y si en algo tenemos que lamentarnos en nuestro pecado. Y contentarnos con la suerte que Dios nos ha deparado. Porque la suerte que Dios nos ha deparado, ¿cuál es? Regresar a casa. La mejor de la suerte. Pasar de muerte a vida, de enemigo a amigo. Y no solo amigos, hijos de Dios. Vamos, no sé si quieren preguntar algo, comentar algo. Si no, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque hemos leído varias porciones de tu palabra. Tu palabra viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Tu palabra diseñada para cortar de nosotros aquello que tú no hiciste en el principio, aquello que se retroció. Para que, sano entonces nuestro cuerpo, lavado con tu sangre, sano nuestro corazón, pueda ser restaurado y hecho completamente nuevo. Ahora, Señor, te pedimos que nos llenes el corazón de compasión por aquellos que no te conocen, aquellos a que un destino tan terrible les aguarda. Te rogamos, Señor, por el nombre de Cristo, que tú nos ayudes a hablarles de la salvación y que si tenemos que avergonzarnos de algo, no sea de tu Hijo Jesucristo, no sea que Él se avergüence de nosotros en el día de su venida, que nos avergoncemos solamente de nuestro pecado y tengamos palabras como tú lo prometiste para hablar a otros de que Él es el Salvador y que cuantos se sometan a Él y crean en Él verán la vida venidera. Te rogamos que nos lleves con tu bendición entonces y nos hagas hacer discípulos como tú nos has hecho discípulos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.